La semana pasada estuvimos, estuvo nuestro hermano Sergio con nosotros compartiendo la palabra. Vimos el capítulo número 13 y es, perdón, el capítulo 12 y es hasta este punto donde digo, se habla acerca de los demás apóstoles, pero a partir de aquí en adelante ahora se va a estar hablando del apóstol Pablo, quien hasta hoy todavía lo seguimos conociendo como Saulo, y a partir de hoy vamos a conocerlo como Pablo. Así como cuando estamos estudiando el libro de Hebreos, les hemos repetido una y otra vez que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo, dirigido a hebreos, para que dejen las costumbres de los hebreos y se vuelvan creyentes. El libro de Hechos es un libro en el que se relata la obra del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres comunes y lo que puede Dios hacer con personas simples como nosotros. La diferencia la vemos en los evangelios y ahora en Hechos, es hombres y mujeres guiados por Dios. Y eso hace una gran diferencia. Cuando nosotros vemos o consideramos los primeros 2 capítulos del libro de Marcos, encontramos muy interesantemente que llama a Pedro, llama a los hijos de Alfeo, llama a Mateo y les dice, ven, síganme. Imagínate a este hombre que era recaudador de impuestos, pues con una forma de vida cómoda, con ingresos seguros, y de repente Jesús le dice, ven, sígueme. Y durante un gran periodo de tiempo es como sígueme, pero no hay mucho que hacer, nomás sígueme. Porque todo lo que vemos descrito en los evangelios es Cristo, el ministerio de Cristo. Llega el punto en el que los envía, primero de 2 en 2 y ya después los vuelve a enviar. Pero lo que quiero que notemos es que durante cierto tiempo es Cristo simplemente enseñándoles cómo se hacen las cosas. Y llega el momento, y Cristo lo describe en el capítulo 2, sí, el capítulo 2 cuando los fariseos les dicen, oye, tus discípulos no ayunan, no oran. Y les dice, llegará el tiempo. Ahorita están conmigo, pero llegará el tiempo cuando estén solos que tendrán que ayunar, tendrán que orar, tendrán que actuar. Todo aquello que aprendieron tendrán que ponerlo por obra. Y es exactamente lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Pasaron un periodo de aprendizaje discipulado y ahora es momento de ponerlo en práctica. Un verdadero creyente demuestra quién es, no aquí, sino en los momentos difíciles. Cuando se te cierran en el tráfico y quieres volver a hablar como hablabas antes y recuerdas que has sido comprado. Cuando estás bajo presión, en angustia, ansiedad, tristeza, enojo, muerte, enfermedad, es cuando se muestra qué tipo de creyente eres. Y aquí vamos a ver en el capítulo 13 lo que Cristo muestra de Él, lo que hace Dios y lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos. Recuerda hace ya tiene tiempo, el pastor Fermín Cuarto estábamos comiendo ahí en la casa y él es muy específico con sus gustos de café, le gusta así como muy, no sé, cosa muy preparadito, ¿no? Entonces sacó todas sus cervezas, me dijo, ya te voy a enseñar cómo hago el café y sacó todas sus estos chunches, su báscula y unos filtros y todo eso, ¿no? Y me dijo, mira, ahora prueba con 35 gramos y ya me lo sirvió. Y yo como que, pues está rico, ¿no? Y me dice, ahora pruébalo así. Yo como, La verdad, o sea, yo pensé, dije, no, pues es que a lo mejor no soy muy refinado, pero no le encontré mucha diferencia al café, ¿no? Yo dentro de mí ya después le dije, o sea, puede tomar una capsulita de Dolce Gusto y me hubiera sabido como casi igual. Pero es a veces eso, ¿no? Que el café, o sea, produce esta sensación en el gusto, dependiendo realmente de la persona, ¿no? No a todos les gusta la misma preparación. Hay personas que con que sea con canelita y legal, con eso está bien. Y de alguna forma espero que no estar utilizando un mal ejemplo. A veces podemos acercarnos a Dios con un prejuicio de lo que tiene que hacer, de cómo debería de actuar Dios. Pero en el libro de Hechos vemos lo que se espera de nosotros. Y Dios sigue siendo Dios y Él actúa como Él quiere. Y a veces es donde muchos cristianos nos
como damos, decimos, es que Dios, mira lo que hiciste con él, lo que hiciste con ella. Sí, pero Él es Dios. Tú permaneces en lo que Él te ha pedido y Él va a actuar contigo de una manera muy particular, porque somos cada uno diferentes. Eso es lo que vamos a ver descrito aquí. Versículo 13, de capítulo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Vamos a encontrar muchas Antioquías, ¿no? Muchas Antioquías. Antioquía de Pisidia es a la que van a llegar más adelante, pero ellos están en esta Antioquía. Había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos una combinación muy interesante de individuos con diferentes ministerios, profetas, maestros. Vemos por una parte, por ejemplo, a Bernabé, que era llamado el hijo de consolación, un hombre piadoso, que había sido elegido como diácono. Al mismo tiempo vemos a este Simón, el nombre Níger es un nombre que significa que era, o es de lo que creen que era un hombre de color negro, era seguramente de África. Después a Lucio de Cirene, que también se ubica en Etiopía. A este hombre como Manaén, que había sido criado juntamente con Herodes. Si recordamos que Herodes el tetrarca, es el que mató a Juan el Bautista, el que lo decapitó. Es también el que estuvo presente en parte del juicio con Jesucristo. Entonces, un hombre tan despiadado como Herodes tuvo un hermanito ahí pegado, o que se estuvo educando no de sangre, pero se educó o creció con él, este hombre Manaén. Y qué importantes son las decisiones. Definen el rumbo que vamos a tomar. Qué importante es Cristo en nuestra vida. Porque personas que fueron educadas al mismo tiempo, caminos totalmente diferentes. Ahí está Manaén, que había sido educado o criado juntamente con Herodes el tetrarca. Y Saulo, un hombre que había nacido como judío, con ciudadanía romana, con cultura griega y con religión hebrea. Una combinación bastante interesante. Entonces estaba este grupo tan diverso de personas. Pero versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estamos hablando, han pasado cerca de 10 años de la conversión de Saulo. Estamos cerca del año 44 después de Cristo. Y después de estos 10 años, ahora vemos a este hombre así totalmente entregado a Dios. Ahora, si recuerdan el capítulo 2 del libro de Hechos, lo leímos cuando iniciamos, decía que Pedro descubre en la escritura, dice, miren, la escritura dice, hablando, refiriéndose a Judas, que había de perder su lugar y que uno lo tenía que sustituir. Vamos a ver quién se va a quedar con su lugar. Dios, ¿qué quieres? Opción A, opción B. Vamos a echar suertes y la que salga es el que eligió Dios. Esa es la forma en la que lo habían elegido antes del Espíritu Santo. Pero ahora vemos una forma totalmente diferente. Ya no es por suerte, ya no es opción A o opción B, sino simplemente Dios, tú elige lo que quieras. Y lo que estaban haciendo es esto. Dice, vuelva a leer, los cuales, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban haciendo esto, que es ministrando al Señor. Esta palabra ministrando es una palabra que el día de hoy se utiliza para varias cosas. Cuando dice, ay, es que hermano, la alabanza me ministró mucho, una forma en la que algunos lo usan. Uno es que no, pues es que la iglesia nos van a ministrar, es que pues casi les van a sacar el chamuco, ¿no? En otras es que la alabanza no me ministró. La palabra ministrar, como la vemos aquí en la palabra, es la palabra liteurgo. Esta palabra describe dos acciones. Búsqueda del Señor a través de la adoración y el servicio. Entonces esta palabra describe adoración con servicio o servicio con adoración. Y lo que ellos estaban haciendo era ministrar al Señor, es adorar y servir al Señor.
y descubrimos algo importante en la vida de estos primeros creyentes. Cuando estaban en búsqueda de dirección acerca de lo que tenían que hacer, de lo que Dios quería, no estaban sentados, no estaban, no sé, cualquier otra cosa, estaban adorando y sirviendo al Señor. Y en ese camino, Dios se revela a sus vidas. Qué importante es que como creyentes podamos entender esto. ¿Quieres dirección de Dios? Sírvele y adórale, búscale. Muchas veces somos dados a, no, pues es que si ya oré, qué bueno que oraste, pero eso es comunicación tuya hacia Dios. Ahora espera que Dios te conteste a ti, a través de su palabra. Y muchas veces nos damos, es que yo siento de Dios. Esa modita quítatela de la mente. No se trata de sentir, se trata de estar seguros. Con plena certidumbre es lo que nos dice Hebreos, con plena certidumbre de fe. Necesitamos esta certidumbre que viene a través de la palabra de Dios. Estos hombres estaban seguros de lo que iban a tener que hacer. Y no era un sentimiento, era una certeza. ¿Por qué? Porque estaban buscando al Señor. Hay personas que toman decisiones y dicen, ay, bueno, es que yo decidí, sentí de Dios. ¿Y estás en comunión con Dios? No. Entonces a lo mejor fue tu carne. Porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Y si lo sentiste, posiblemente andamos bien engañados. Si fue la palabra, podemos estar seguros. Si fue sentimiento, ahí no hay tanta seguridad. Ellos estaban buscando al Señor. Entonces, cuando utilizamos también, queridos hermanos, esta palabra, es que la alabanza no me ministró, tienes que entender que no era para ti, ni siquiera era para el Señor. No te ministró pues porque no era para ti. Y posiblemente no tienes el corazón adecuado. No estás buscando al Señor. Entonces, es alabanza y servicio. Encontramos esta dirección. Dice que ellos estaban ministrando al Señor. Y aparte dice, ayunando. Hace un par de semanas, cuando estuvimos en el libro de Isaías, bueno ya, creo que meses, describimos que era el verdadero ayuno. No implica únicamente la acción de privarnos de la comida, sino tiene que ver con toda una actitud de adoración, de liberar a los pobres, quitar las cargas sobre los demás, dejar de pelear, arreglar los problemas. Isaías 48 estuvimos viendo largo y profundo lo que es el verdadero ayuno. Ellos estaban ayunando. Vimos también, esto es importante, ayunar no es torcerle la manita a Dios para, dame lo que te pido, sino es, me someto a tu voluntad y haz lo que quieras conmigo. Entonces ellos estaban buscando al Señor de esta forma. Dice, entonces habiendo ayunado, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Había un plan que Dios tenía para estos dos hombres y esto lo encontraron a través de esta comunión con Dios. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La costumbre de imponer las manos, el día de hoy a lo mejor en algunos lugares la llegamos a percibir como casi transmitirles poder, pero en esa época era únicamente una señal visual de decir, estamos de acuerdo con el ministerio de estas personas. Dios ya los llamó, simplemente damos, voy a utilizar esta palabra, beneplácito, de lo que Dios ya ha hecho. Por eso dice la palabra en Timoteo que tengamos cuidado de no imponer las manos con ligereza, de no aprobar la vida de alguien si realmente ni siquiera los conocemos. Entonces, después de haber orado, dice que les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces enviados, y aquí vuelvo a repetir esta palabra, por el Espíritu, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, hijo de María, mujer viuda, de la cual era el aposento alto donde ellos se habían reunido a orar. No María la madre de Jesús, sino María, la madre de Juan Marcos. Navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos también tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo
varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8, ¿alguien podría leerlo fuerte? Ok. Primero vemos a este grupo de personas en la iglesia de Antioquía. ¿Quién querría despedirse de buenos elementos en la iglesia? Imagínense que ustedes están en un lugar como Antioquía y los que son los maestros, profetas o pastor dicen, no, pues es que Dios nos llamó y nos vamos, ¿no? Y muchos dirán, no, pero pues es que es aquí donde se deben de quedar, pues aquí está la iglesia y todo eso. Pero Dios toma a este grupo de personas y los envía. Después llegan a este lugar y lo que encuentran es resistencia, resistencia al Evangelio. Dice que ellos, versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces llegan a este lugar, a esta isla, y encontramos a un hombre llamado Sergio Paulo, que era procónsul. Hay una diferencia entre el gobernante, por ejemplo, en el caso de Pilato, que se le menciona como procurador, o este título de procónsul. El procurador o gobernante era impuesto por el César directamente, y los procónsul eran puestos por el Senado de Roma. Entonces, esta isla o esta región era un territorio gobernado por el Senado, vamos a llamarlo así. Este hombre dice que era un hombre entendido, pero estaba rodeado de una persona que, aquí nos uh, dice, cierto mago falso, profeta judío. Es raro encontrar a un judío que practicaba la magia porque estaba prohibida por la ley, pero era judío y al mismo tiempo decía que era un mago, pero aquí nos explica, era un falso profeta. Entonces era una persona influenciada por todas estas eh, ondas como místicas, ¿no? Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra, quien el procónsul, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, como les decía al principio, hermanos, tenemos que ver aquí cómo primero están un grupo de hombres buscando al Señor. Están buscando cómo servirle, qué hacer, y en ese camino de la búsqueda de Dios, Él les da la dirección acerca de lo que tienen que hacer. Separa a un grupo útil de la congregación y los envía a que les sirvan en otro lugar. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Como iglesia, el propósito no es que podamos llegar a los 50 años de la fundación de la iglesia y que nuestra foto salga ahí. Ese no es el propósito. Es que podamos ser capacitados, discipulados, y que eventualmente muchos de aquí podamos estar sirviendo en otros lugares. Ahorita, por ejemplo, hemos iniciado otras 4 misiones o plantaciones de iglesia, y el propósito es que algunos de aquí, que ya estén maduros, puedan servir en esos lugares, y que llegado el tiempo vayamos a otros lugares. Ese es el propósito. La iglesia siempre fue diseñada, percibida como misionera. No es como una iglesia y se queda. No, el propósito es que salgan hombres, mujeres piadosos y que puedan servir en otro lugar. Entonces son dirigidos por Dios, Dios los guía y llegan a este lugar donde empieza a haber resistencia. Esta semana pudimos experimentarla. Hoy íbamos a iniciar las obras. Digo, a lo mejor no son cosas como tan terribles, pero se descompuso la moto, que me iba a ir en la moto. Se descompuso después el carro del hermano Lucio, que me lo prestó. Ya íbamos a estrellarnos contra su puerta porque se quedó sin frenos. Ya quería reprender a los chamucos de los frenos, ¿no? Se descompone el carro, después ya iban camino, o sea, fue todo un relajo. Las personas a las que íbamos muchas, como creo que como 60% de las personas que iban a reunirse ahí en Toluca, todos se enfermaban misteriosamente del estómago y no llegaron muchos. Y vimos esta resistencia del enemigo a que el evangelio sea predicado. Es algo de lo que no nos tenemos que sorprender. Uno podría decir, Dios, pero es que si tú me dijiste que compartieras, ¿por qué me encuentro a un hombre como despiadado, que quiere apartar a las personas del Señor?
¿Qué dice la palabra? Persevera ministrando al Señor y deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Tú obedece. No sé, creo que sí se las conté, pero las voy a volver a contar esta historia porque me gustó mucho esta semana. Entonces, si ya la escucharon, la van a volver a escuchar. La he contado creo que casi en todos los estudios que he dado. Estaba un grupo eh, de músicos de la Edad Media, los juglares. Hicieron un grupo para interpretar su música. Iban a hacer una presentación en una taberna. Llegó el día de la presentación y casi nadie se presentó a la presentación. Entonces uno desanimado dijo, no, pues ya ni hay que tocar, pues ni hay nadie, no toquemos. Y otro dijo, pues ya estamos aquí, vamos a divertirnos, vamos a tocar, a disfrutar. Entonces dijeron, bueno, va. Entonces tocaron, todo estaba así ya oscuro, no se veía bien, pero ahí se veía una o dos personas en el público y tocaron bastante bien, lo disfrutaron. El chiste es que termina la presentación y terminando la presentación se acerca un hombre a ellos con una pequeña nota y dice la nota, muchas gracias por la música, la interpretación fue muy bella. Atentamente, su rey. Esa noche no había habido nadie más que el rey había llegado y entre la oscuridad se había sentado a escuchar a estos hombres. A partir de ahí se convirtieron en músicos de la corte. Pero el punto de esto es que hay ocasiones en las que nadie ve, nadie mira nuestro esfuerzo y pudiéramos decir como que ya no lo voy a hacer. Pero hay alguien que sí nos ve, quien nos llamó y como dice la palabra nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio para servirle. Y no es a Él a quien queremos agradar. Querido hermano, cuando veas las circunstancias difíciles en tu casa, en tu familia, Dios, es que no encuentro el sentido de esto. Recuerda esta historia y que el que todo lo ve, te está viendo. Inicia Mateo, y lo dijimos cuando estudiamos Mateo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, y termina el libro de Mateo, aquí yo estoy con ¿quién? Quería decirnos algo. Yo estoy con ustedes, realmente estoy con ustedes. Y aunque nadie te ve, yo te veo, yo te escucho. ¿Y sabes qué? Él puede decir, escúchalo de parte de Él, yo te amo. Y nunca te ha dejado, nunca te abandonaré. Son palabras hermosas. Y debemos de dejar al lado toda expectativa rara de lo que debería de hacer Dios. Y que como le decía a Pablo, bástate mi gracia, que sea suficiente. Deja la enfermedad, deja esto. Estoy tratando contigo. Y entonces llegan a este lugar y encuentran esta oposición. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí vemos la transformación de este nombre. Saulo es el nombre hebreo que quiere decir deseado, un nombre bonito. Y Pablo quiere decir pequeño, un nombre a lo mejor que no nos gustaría cambiarnos, ¿no? Como que el pequeñito, ¿no? Pero qué interesante es ver cómo había cambiado el carácter de Pablo a través de estos 10 años, ¿no? Que también es Pablo, y así lo vamos a conocer en adelante. Dice, fijando los ojos en él, lleno del Espíritu Santo, y si nosotros vemos que dice lleno del Espíritu Santo, pensamos o estamos seguros que lo que va a decirse a continuación es como del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente. Pero nos encontramos a palabras como, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Imagínense si en una consejería llegas y el pastor te dice, oh, hijo del diablo. Tú dices, está loco este cuate, ¿no? De loco vuelvo a venir a la iglesia. Pero nos describe algo muy importante. Dice Pablo lleno del Espíritu Santo. Pablo pudo haber, o sea, esta respuesta, la palabra nos indica que no fue producto de su carne, ni producto de su frustración, ni de su enojo, sino de la guianza del Espíritu Santo. Entonces seguramente el tono, y recuerda que en el griego no hay signos de admiración ni de puntuación, entonces no podemos saber realmente, pero el tono debió de haber sido incluso también guiado por el Espíritu Santo. Y le dijo, lleno de todo engaño, hijo del diablo.
¿Hasta cuándo resistirás? Jesucristo utilizó palabras muy similares con los fariseos, cuando estaban diciendo, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y tú ni siquiera sabes de hijo de quién eres. Y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de su padre Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Ahora, Pablo dice algo similar. Quiero que notes lo siguiente. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Qué le pasó a Pablo durante su conversión? ¿No estaba haciendo lo mismo Pablo, resistir al Evangelio? ¿Te das cuenta que Pablo pudo ver en este hombre, se pudo ver reflejado? Eh, Pablo lo debió de haber visto y por eso dice, fijado en sus ojos, dijo, yo era igual a este cuate. Y entendió qué es lo que este cuate necesitaba. A mí me sirvió estar ciego un rato. Seguramente le servirá lo mismo. Entonces le dice esto y en el momento queda ciego. Pablo no estaba actuando con odio ni con frustración, sino era algo que él sabía que este hombre necesitaba. Queridos hermanos, no sé si te has encontrado, después de ser creyente, a hombres o a mujeres iguales a como tú eras. Y posiblemente digas, ay, este pecador, pero si te pones a ver, dices, no, pues es que yo era igual que él. Y es donde debemos de percibir y entender lo que dice Pablo en Corintios, que con la misma consolación que fuimos consolados, ahora podemos consolar a los demás. Ten la misericordia y sé dirigido para el Espíritu Santo, para en donde ves oposición o ves resistencia de las personas, encontrar la necesidad que tú antes tenías. Y así como Cristo fue la solución para tus problemas, también la es para ellos. Las personas no necesitan a personas religiosas gritándoles, sino a hombres y mujeres amorosos guiándolos al Padre. Eso te cambió a ti, ¿no? Eso me cambió a mí. Eso es lo que necesitan las personas. Pablo habla con este hombre y bueno, queda ciego. Aquí encontramos un principio interesante que Cristo describe en Mateo. Dice que no puedes entrar. Utiliza esta fraseología. No puedes entrar a robar a la casa del hombre fuerte sin antes atarle, ¿no? Describiendo lo que él hizo con Satanás, que al vencer y al rescatarnos todos a nosotros, lo que hizo es atar al enemigo. No está diciendo que necesitamos proclamar y atar demonios, pero sí describe un principio interesante. Cuando nosotros vemos a este hombre con mucho deseo de la palabra, también había uno ahí que estaba haciendo mucho daño. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se dirige primero al que estaba haciendo daño para después poder predicar a la persona que tenía el deseo. Si tú encuentras cierta resistencia en tu familia o en un lugar para compartir, ora a Dios. Dile, Padre, te ruego que tú hagas tu obra en este ambiente, en este lugar, con esta familia, que no sea un impedimento para que los demás escuchen tu palabra. Dios trata con su corazón, trata con su vida. Abre la puerta. Tenemos que entender esto, o sea, es lo que hizo Pablo y sería adecuado que nosotros cuando viéramos esos impedimentos, no ver a las personas, sino como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son las personas, sino principados y potestades que están detrás de esto. Entonces, ora y este hombre queda ciego. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No creyó maravillado del cieguito que se quedó, sino de la doctrina del Señor. Eso es lo que debemos de predicar, eso es lo que debe de existir en nuestra vida, la predicación de la palabra. Ahorita vamos a reiterar en esto. Versículo 3. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces Juan los dejó y vamos a ver que esto para Pablo es como un desaire muy importante porque capítulo 15 vamos a ver que sigue enojado por lo que Juan hizo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces,
terminan ahí su viaje, continúan el viaje y después, ¿qué es lo que sucede? Que llegan a este lugar en el que Juan se va. Muchos de los teólogos hablan que hubo varias razones. No importa realmente la razón, simplemente es interesante para que tengamos una idea. Algunos hablan de que es en este momento cuando Pablo empieza a enfermarse de malaria, porque es una de las enfermedades que le atribuían a Pablo. Entonces piensan que Juan Marcos se asustó de esto y que regresó a casa. Otros piensan que era por su madre, porque su madre era viuda, entonces que necesitaba regresarse a su casa, entonces que regresó a casa. Otros dicen que es por la posición de autoridad que ahora tomó Pablo, porque antes era Bernabé y después Pablo, pero ahora es Pablo y después Bernabé, y Bernabé era tío de Juan Marcos y como que no le gustó y que por eso se regresó. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Da igual. Pero vemos que a Pablo no le gustó. Y la palabra que utiliza en el capítulo 15 es como de rebeldía, hablando acerca de la actitud de Juan Marcos. Entonces hizo algo que no le gustó. Después llegan a este lugar y invitan a Pablo a compartir. Uno podría decir, qué raro que llegues a un lugar y nomás te compartan, pero esta era una costumbre judía. Llegabas en una sinagoga, primero hacían las oraciones, era una breve lectura del pergamino, y después si había un maestro, un rabí de otra sinagoga, lo invitaban a pasar a decir si tenía algo que decir. Y entonces Pablo utiliza muy bien la oportunidad. Queridos hermanos, aquí podemos ver algo interesante. No sé si te has encontrado a lo largo de esta semana, hemos orado por oportunidades para compartir el Evangelio. Personas que llegan y te dicen, oye, ¿qué crees que tengo este problema? ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, no es porque Dios quiera compartirte el chismecito, es porque te está dando la oportunidad. Te está poniendo en bandeja de plata. Comparte, anima, consuela. Entonces le dan la oportunidad a Pablo y él dice, va, la tomo. Queridos hermanos, si Dios te pone la oportunidad en la semana, no te eches para atrás. Comparte el Evangelio. Recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, redarguye, instruye, exhorta, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, constantemente. Eso es a lo que debemos de hacer, eso es a lo que fuimos llamados. Si tienes oportunidad, predica. Si Dios te la está poniendo en bandeja de plata, no lo desaproveches. Hablaba con nuestro hermano Jair la semana pasada, que vine aquí ya todo casi medio muerto, que veníamos de León. Eh, Me decía Jair que él le daba mucho miedo esta transición de como empezar a predicar, ¿no? Que ya predicando, pues ya. Pero ese paso de empezar a hablar, y en el fin de semana lo estuvimos haciendo, y fue sorprendente porque él me dijo, no, es que sentía así como fuego, así dentro, o sea, di el paso y como que fluyó, y es exactamente lo que necesitamos. No pensemos que haya personas como, no, es que yo como que no. Me pasó el fin de semana, se me acercó una persona, venía así con dos caguamas, o sea, dos caguamas venía así. En lugar de juntos estaban fumando marihuana, o sea, sentía el olor, cigarro, todo así, ¿no? Se me acerca y le digo, yo dije, no, pues a él, compa, ¿qué le comparto? Pues está re borracho, ¿en qué me va? Y se me acerca y se queda así junto a mí, yo dije, bueno, va. Empezó a compartir, estuve como 15 minutos hablando con él y recibió a Cristo. O sea, fue algo muy interesante la forma en la que se desarrolló todo, pero terminó recibiendo a Cristo. Y hay personas que nosotros decimos, no, ¿a él para qué? Pero Dios me recuerda ese día en la mañana, en el capítulo de Marcos, cuando dice que criticaron a Jesucristo porque se sentaba con pecadores, con publicanos. Y él dijo, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Y Dios me lo ponía en la cara ese día, yo vine a los enfermos, Él está enfermo, Él necesita de mí. Comparte. Y Dios cambia a las personas. Entonces, eh, le invitan a predicar y entonces Pablo toma la oportunidad. No olvides tomar esas oportunidades hermosas que Dios nos pone. Eh, Dice, entonces Pablo levantándose echa señal de silencio con la mano, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por el tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando le levantó por rey a David, de quien dijo también, dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viéndolo los judíos, la muchedumbre que se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles oyeron esto, y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediéndose que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hermanos, nosotros podemos ver en el libro de Hechos, como les decía al principio, un grupo de personas que fue utilizado por Dios, personas como comunes y corrientes, pero que la llenura del Espíritu Santo hizo todo. En el capítulo número 1, cuando estudiábamos Hechos, Jesús les dice que esperen la promesa
del Espíritu Santo, que será derramado sobre ellos. Y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás las cosas del reino en este tiempo? Y Jesús les dijo, eso no les toca saberlo a ustedes. No era una mala pregunta. Ellos estaban basados en el libro de Isaías porque se mencionaba que cuando viniera el Mesías todas las cosas serían restauradas. Y ellos preguntaban, Dios, ¿esto físico lo vas a hacer ahorita? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los sazones ni las cosas, pero lo que sí les toca saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Queridos hermanos, hay muchas dudas que podemos tener el día de hoy acerca de nuestra vida, de nuestra familia, de cómo pensamos que debería de actuar Dios o qué debería de hacer Dios. Pero nosotros vemos descrito aquí primero hombres que buscaban a Dios con sinceridad, que lo ministraban, que le adoraban para buscar dirección. Estos mismos hombres fueron sacados de donde estaban y fueron llevados a lugares donde experimentaron persecución, resistencia. ¿Y qué hicieron ahí? Ante la resistencia, nuevamente llenos del Espíritu Santo, contestaron como deberían de contestar. Siguen y predican en un lugar porque Dios les abrió, y los que primeramente lo recibieron, después hasta blasfemaban. ¿Y qué es lo que vemos que hacen estos hombres? Llenos del Espíritu Santo, ahora van y predican a los gentiles. Después de estar ahí con los gentiles, nuevamente vuelve a haber persecución, mueven a mujeres, a hombres piadosos, los expulsan y van a otro lugar. Llegan a otro lugar y la gente se maravilla y recibe el Evangelio. Incluso son hechas señales. Ahora, en esta predicación, y quiero que, con esto voy a terminar, quiero que veas capítulo 13. Versículo 38. Sabed pues esto. Eso es lo que les dicen a los judíos. Ustedes conocen la historia, hace todo el recorrido de la historia. Dice, sabed esto, que por medio de él, primero, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero a través de él primero se anuncia perdón de pecados, arrepentimiento, y todo aquello que no pudimos hacer en nuestras propias fuerzas, a través de él puede ser transformado. Todo aquello que la ley no pudo cambiar, Dios lo puede cambiar. Pero hay una advertencia. Mirad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados y desapareced, porque yo hago obra en vuestros días. Pero desafortunadamente habrá algunos que no la vean, que no la crean y que no caminen en ella. El problema constante del pueblo de Dios fue que tenía la palabra, tenían a los profetas, la escuchaban, pero se iban para el otro lado. El día de hoy, la palabra nos dice que lo que necesitamos, que lo que nos atañe a nosotros, es una comunión con Dios. Padre, pero ¿cuándo vas a cambiar a esta persona? Dios quiere cambiarte a ti. Y no importa si cambia a los demás o no. No importa si cambia las cosas que nos rodean. Necesitamos ser transformados nosotros en nuestro hombre interior y caminar el camino que ha puesto delante de nosotros. Veíamos esto en Hebreos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se refiere a todos los hombres y mujeres de fe que caminaron antes de nosotros, y que con la ayuda de Dios, el día de hoy nos dicen desde su presencia, no seas chillón, no seas chillona, sí se puede. Yo caminé con Dios, y aquí estoy. Ay, es que siento que un fuego de prueba me ha sobrevenido, y ahí está Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, nosotros también estuvimos en el fuego, y nos encontramos con Cristo. Ay, es que estoy con personas que no quiero y me caen gordas. Ahí está un Jonás que te dice, sí, yo también estuve con unos que me caían gordos. Pero Dios me ayudó. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, es decir, todas aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero son peso. Y de todo pecado que nos asedia, despojémonos. Y prosigamos a la meta, teniendo enfrente de nosotros a Jesús, el autor y consumador de la fe.
y les decía, hay un principio cuando manejas o das curvas en la moto, que donde tú pones tu mirada, y es real, es hacia donde va la moto. Si tú vas en una curva y te empiezas a asustar de que te vas a salir y volteas, te vas para allá. Me pasó este fin de semana pasado. En una curva muy larga como que me asusté y ya iba para el muro de contención. Eso dice un documento que se llama la Biblia de las curvas. Donde pones la mirada va la moto. Y es muy similar a nuestra vida. Donde pones los ojos es a donde va tu vida. Ponlos en Cristo. Colosenses. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si no, lo que vas a ver aquí es desánimo. Pon los ojos en Cristo. Y como termina ese capítulo de Hebreos diciendo, levantad las manos caídas, moved las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para que lo que tengan cojo no se salga del camino y prosigamos a la meta.